Bueno, ya que han llegado a dar un saludo, pueden tomar su lugar. Gracias por estar con nosotros. Para aquellos que son nuevos, mi nombre es Adrián Castillo, soy el pastor aquí en Somos Grace. Sabemos que estamos en verano y hay muchos de vacaciones, muchos fuera. Pero gracias a Dios que en este año, en esta temporada, hemos podido tener unos estudios muy edificantes. Por los últimos 2 meses de mayo y junio tuvimos una serie sobre el Espíritu Santo que fue de mucha edificación, mucha bendición. Si no lo han escuchado, pueden llegar a YouTube a escuchar esos sermones, y también en Spotify. Se me hace que los sermones están en Spotify como podcast, para poder regresar y escuchar y aprender y seguir aprendiendo. Pero hoy vamos a iniciar una nueva serie. Estaremos en el libro de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores, y él estuvo como profeta, se piensa, durante el tiempo de 609 BC a 587 BC. Y esto hace antes de Cristo. Y durante estos años el profeta Habacuc vio dos cosas que uno le agradó y otro no le agradó mucho. Entonces, al estudiar este libro, lo que queremos poder nosotros como iglesia aprender es que nosotros podemos confiar en Dios plenamente, aun cuando nosotros no vemos lo que Dios está haciendo. Una de las cosas que vamos a aprender es que Dios es soberano y Él siempre tiene todo bajo su control. Dios está obrando por medio de la historia, está obrando por medio de hombres, por medio de gobiernos, de naciones, países, aún un sistema mundial que lo odia y lo rechaza. Dios todavía lo utiliza para su propósito. Entonces nosotros vamos a llegar a poder ver cómo Habacuc vivía en un tiempo y un clima que es muy similar a lo que nosotros vivimos hoy, y donde el profeta Habacuc llegó con Dios con una petición clamando. Después, al final de todo, Habacuc llega a tener una esperanza que él no tenía en el primer capítulo. Y eso es nuestro anhelo. Nuestro anhelo es que por medio de las enseñanzas, por medio de estudiar este libro, nosotros podemos llegar a obtener una esperanza en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y viendo nosotros como creyentes viviendo dentro de este mundo, cómo deberíamos reaccionar dentro de este tipo de clima o de cultura en el mundo. Entonces, de nuevo, Habacuc fue un contemporáneo del profeta Jeremías. Quizás han escuchado el profeta Jeremías. Su libro es un poco más largo que el libro de Habacuc, pero de nuevo, Habacuc fue un profeta que durante el tiempo de 609 AC a 587 AC, él escribió este libro. Vamos a entrar en cómo inicia, y vamos a ver cuál es el clamor de este profeta en un tiempo que él estaba viviendo dentro del país o la nación de Judá. Habacuc capítulo 1 es donde vamos a iniciar, versículos 1 al 4. El libro de Habacuc está después de Nahum y antes de Sofonías en el Antiguo Testamento. Después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Isaías, Jeremías. Después de esos libros llegamos a Habacuc. Y abre el libro escribiendo: oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Oráculo. La palabra oráculo significa una carga, y específicamente para un profeta, la carga era comunicar lo que Dios le había dado en visión o por palabra. Y es por eso que el libro de Habacuc inicia con oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Simplemente al decir esto, nosotros sabemos que el profeta tenía la carga de poder comunicar esto con los demás.
semejante a como un creyente que llega a la fe en Jesucristo tiene un oráculo, tiene un mensaje, tiene una carga que dar, que es el evangelio hacia los demás. Igual el profeta tenía la carga de comunicar la palabra de Dios, la visión que Dios le había dado con los demás, y por eso lo escribió. Versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. El profeta Habacuc vivió en un tiempo donde él pudo experimentar una reformación espiritual, un avivamiento, es decir. Y él lo pudo experimentar bajo el reino y el reinado del rey Josías, quien era uno de los reyes más jóvenes de toda Judá. Y el rey Josías llega a su reinado y en un tiempo él despierta el conocimiento de Dios, él regresa a Dios, y no solo él personalmente, pero él trae a la nación y al país de Judá junto con él. Antes de Josías, los reyes anteriores, después de Salomón, empezaron a edificar altares a dioses paganos, a ídolos. Ellos estaban adorando y sirviendo a los mismos dioses que las otras naciones cuales ellos conocían. Ellos habían construido altares donde ellos sacrificaban aún niños también hacia estos dioses, así como las naciones paganas lo estaban haciendo. Pero Josías llega y durante su reinado él destruye los altares, él derriba toda práctica de adoración a los ídolos y los falsos dioses, y él por causa de eso él regresa a Judá hacia la ley, hacia la palabra, hacia Yahweh, y ellos entran en un tiempo de bendición porque se habían arrepentido como nación y país y habían regresado al pacto que Dios había hecho con ellos por medio de la ley de Moisés. Es durante este tiempo que el profeta Habacuc pudo experimentar un avivamiento en su país, pero después de Josías, quien cae muerto en batalla con Egipto, su hijo regresa y abre de nuevo el país a las prácticas paganos de adorar falsos dioses y ídolos. Y de nuevo construyeron sus altares, la ley de Moisés, se olvidaron de él, se olvidaron de Dios, se olvidaron de la palabra de Dios, y la maldad de Judá aumentó y el pecado de Judá aumentó. Y es en ese momento que Habacuc dice: ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Habacuc no está hablando de las naciones que los rodeaba, sino Habacuc estaba hablando de la maldad de la gente de Dios. Quizás mientras que vamos en el estudio de Habacuc, una de las cosas que podemos hacer es, como creyente individualmente, cómo nos podemos identificar con el profeta. Como iglesia, cómo nos podemos identificar como Judá, y cómo nos podemos identificar con lo que él está viendo y experimenta con otras naciones y países que Dios va a utilizar para traer justicia. Cómo nosotros podemos identificar eso con el sistema mundial en cual nosotros vivimos hoy. Pero él llegó al momento donde él estaba harto con el pecado, harto. Cada tipo de pecado estaba activo en Judá durante este tiempo. De nuevo, habían llegado hasta practicar el sacrificio de bebés delante de estos dioses, sacrificio humanos. Estamos hablando de la gente de Dios.
¿Y de qué hablaba y por qué estaba frustrado el profeta? Porque parece ser que hay frustración en él. Él dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? Voy a pedir ayuda y no me vas a escuchar. Te clamo a ti violencia y no salvas. El profeta toma el lado diferente que otros profetas, porque los otros profetas siempre van con la gente y les dicen, están mal, arrepiéntense. Él decidió ir con Dios y decir, ¿dónde estás? Y el juicio que él estaba pidiendo, la acción que él pedía de Dios era juicio sobre el país. Fíjense, Habacuc está pidiendo juicio de Dios, disciplina de Dios sobre Judá. En Deuteronomio 28, en la ley de Moisés, que es la fundación para todos los profetas, en versículos 15 al 20 nos dice qué va a suceder. Y hay muchos más versículos, solo no pude leer todos los versículos que dan. Pueden llegar ustedes al capítulo 20, versículos 15 en adelante, para ver cuáles son las maldiciones que van a llegar sobre ellos cuando no obedecen a Dios. Pero dice, en versículo 15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditos serán tus canastas y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías del rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has ¿qué? Abandonado. En este tipo de actitud y corazón se encontraba Judá. Habían abandonado a Yahweh, su Dios, nuestro Dios, y Habacuc estaba viendo la maldad de ellos y él pensaba que Dios no estaba activamente trabajando y obrando. Por eso dice, ¿dónde estás? ¿Cuánto más? Y mi primer pregunta para nosotros como iglesia, como creyentes, es esto. ¿Hemos llegado o has llegado al punto donde estás tú harto y frustrado con la maldad y el pecado que hay en el mundo? ¿O lo excusamos porque unos nos da confort, porque otros no han llegado a nuestra casa, no me han causado daño a mí, entonces mientras que no llegue a casa, Dios, yo estoy bien, gracias por protegernos a nosotros? ¿O somos así como Habacuc, que vemos la maldad del mundo y decimos, Dios, ¿hasta cuándo? Y queremos ver un cambio. Habacuc quizás no tiene, él está un poco equivocado en cómo él llega a confrontar a Dios o cómo él llega en oración a Dios. Sí es posible llegar con Dios y decir, Dios, ayúdanos a creer, aunque no vemos, ayúdanos a creer. Pero Habacuc quizás como que le está echando la culpa a Dios. Hay tanta maldad porque tú no has hecho tu trabajo. Pero Deuteronomio nos dice que la razón por lo cual es porque ustedes me han abandonado. En la historia del cristianismo siempre hay momentos oscuros donde la iglesia rechaza a Dios y rechaza la verdad para poder tener el poder político, para poder tener riquezas, para poder tener un asiento en la mesa social de la comunidad, para poder tener una voz. Y para nosotros poder tener una portavoz, lo que hacemos es abandonamos las verdades de la palabra de Dios. Porque si mantenemos nuestras verdades y mantenemos nuestras convicciones, no nos van a dejar hablar. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos dado un centímetro al pecado y nosotros como iglesia lo que hemos hecho, así como la nación de Judá, hemos empezado a abrir la puerta más y más para que pueda llegar más y más el pecado y la maldad a nuestras iglesias y a nuestras comunidades y a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque buscamos lo mismo. Quizás nosotros no estamos adorando en altares de ídolos y de falsos dioses, pensamos, pero tenemos otros dioses. Uno es el confort.
Mientras que yo esté bien y cómodo, no necesito hacer nada, yo sigo yendo a la iglesia, así como todos, me siento bien por la semana y luego regreso el domingo para sentirme bien de nuevo, porque sé que Dios está conmigo. Y a ver, la pregunta es, ¿por qué está Dios contigo? ¿No ves la prosperidad que he tenido en mi trabajo, mis hijos, la educación? Mientras el pecado está presente activamente en nuestras vidas y en nuestras familias y no hacemos nada. Tenemos que llegar a tener el mismo actitud y el mismo corazón que Habacuc, de poder por lo menos estar hartos y ya cansados de la maldad. De llegar hartos y cansados. Dice Dr. Martin Lloyd Jones de la iglesia del siglo XIX, dice, hay un propósito en la historia. Y lo que está sucediendo ahora en este siglo, en el siglo XX, para él, dice, no es accidental. Recordando que la iglesia está en el centro del plan de Dios, nunca olvidemos el orgullo y la arrogancia de la iglesia en el siglo XIX. Y yo diría en el siglo XX y quizás todavía en el siglo XXI. Mírela sentada en su satisfacción propia, disfrutando de sus llamados, sermones, cultos y su ministerio erudito, sintiéndose un poco avergonzada de mencionar cosas como la conversión y la obra del Espíritu Santo. Ya no hablamos del arrepentimiento, ya no hablamos de la necesidad de ser un pueblo santo, como Dios es santo, porque tenemos vergüenza. ¿Qué van a decir de nosotros? Es que ya la educación y la ciencia nos enseñan que estas cosas son normales, están bien. La palabra de Dios fue de esa época, no tiene nada que ver con esta vida. Y dice Dr. Martin Lloyd Jones que la iglesia aún en el siglo XIX quizás fue cuando todo empezó a entrar por causa del movimiento de la educación alta y colegios y universidades, donde el enemigo empezó a poner este tipo de maldad y mentiras en nuestra cultura. Y nótese su fe, la creencia y su disposición a sustituir la revelación, la palabra de Dios, por la filosofía. Cuán constantemente negó el espíritu mismo del Nuevo Testamento. ¿Saben ustedes eso? Que aunque nosotros en ese siglo nos encanta hablar de filosofía, es que yo soy muy educado, por eso me gusta hablar filosóficamente. Me encanta la filosofía. ¿Sabes tú que el Nuevo Testamento lo niega completamente? Porque filosofía es sabiduría de hombre y no de Dios. Y la filosofía siempre estuvo mal. Nunca está bien, nunca es bueno. Pero la iglesia tomó la filosofía de la sabiduría del hombre y negó la verdad de la palabra de Dios, que es la sabiduría del Dios que nosotros tenemos, que sabemos que es el Dios eterno, el único Dios. Dice, si la iglesia necesitaba castigo, y no es nada difícil entender este siglo XX cuando consideramos la historia del siglo XIX. La iglesia, según este pastor, se había quedado dormida. Y hemos dado mucho espacio para el pecado. Iglesia, cuando nosotros como iglesia somos los que estamos dando un centímetro al pecado, ¿qué creen ustedes que va a hacer el enemigo con eso? ¿La mía? Hay un dicho que dice que el pecado siempre te va a llevar más lejos que tú quieres ir. Te va a costar mucho más que tú estás dispuesto a pagar. Y te va a detener mucho más tiempo que tú estás dispuesto a quedarte en él. En el 1960 algo cambió en nuestro país. Inició una revolución sexual. Hemos hablado de eso. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere y tiene que atacar las familias para poder quitar el evangelio. Inicia la revolución sexual. En las clases les empiezan a enseñar imágenes de cómo tener relaciones físicas. Les empiezan a dar en clases protección. Por lo menos sabemos que lo van a hacer, pero háganlo de una manera responsable para ya no reproducir.
que fue en el mismo tiempo que empezaron a abortar niños para no poder reproducir. Y después de eso empieza la revolución homosexual. Y me acuerdo hace unos 15 años hablando con Daisy, diciéndole: aquí no termina, va a llegar al abuso de nuestros hijos. Y luego empezó el tema transgénero, que ahora menores, sin que sus papás sepan, pueden ir con doctores a cambiar su cuerpo, porque no se piensan hombres, se piensan mujeres. Y estamos aprobando esto como un país, estamos aprobando esto, haciendo leyes para poder causar estas cosas legales. Me recuerda de Romanos 1:32 que dice: ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que los practican. El último mes fue el mes de Pride, de orgullo. ¿Orgullo de qué? ¿De que yo vivo en pecado? Hubo festivales en una ciudad como San Francisco, escúchenme por favor, porque estoy como el profeta Habacuc, ya estoy harto. Festivales donde niños de 6, 4, 3, 10 años están viendo hombres desnudos, practicando actos sexuales con sí mismo. ¿Cómo es eso correcto? Y nosotros, la iglesia, haciendo excusas por el Dios del confort. Yo no voy a decir nada. No, es que es un amor, se aman. No. El amor es verdad. Nuestros hijos no pueden prender una caricatura sin que les digan: tú eres homosexual, eres transgénero, y está bien. Caricaturas. La inocencia de nuestros hijos se les ha robado, porque el enemigo quiere destruir la segunda generación y la siguiente generación, porque quiere llegar al momento donde ya no hay portavoz del evangelio, ya no hay portavoz de la verdad de Dios, y nosotros como iglesia estamos dormidos y no le estamos dando la verdad a nuestros hijos como si fuera verdad. Yo no me avergüenzo de la palabra de Dios. Si llega a mis hijos y están en pecado, los llevo a la palabra, iglesia, y les digo: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué espera Dios de nosotros? No hago excusas porque son mis hijos. Y ahora vivimos en una cultura donde la maldad, el pecado ha llegado a un momento donde ni nuestros hijos tienen protección. California hace unos años pasa la ley donde un hombre de 24 años puede tener relaciones sexuales con un joven de 14 años. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y nosotros? Tenemos que llegar a estar hartos, iglesia. Ya no podemos hacer excusas del pecado o por el pecado. Ya no podemos abrir la puerta ni un milímetro porque son nuestros hijos, son nuestros nietos y sobrinos. Ay, es que son muy buenas personas, no podemos pensar mal de ellos. No le des espacio al pecado porque te los va a robar, te los va a quitar. Y estamos necesitados de gentes como Habacuc, como creyentes, que individualmente lleguemos a decir: estamos hartos, ya no. Estar dispuestos a llamar pecado, pecado, y no ser como estos que dice Romanos 1:32, haciendo leyes para proteger al que hace mal. Celebramos ahora lo que es pecado. Pensamos que es arte, que es amor,
que es alta educación. No, no lo es. No lo es. Pero créanme que Dios está haciendo algo. Dios nunca se queda callado ni sin hacer algo. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a Habacuc 1:5-11. Dice, miren entre las naciones. Aquí ya es Dios contestándole a Habacuc. Dice, miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no lo creerán si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz y impetuosos, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Sigue hablando de ellos, una descripción de esta gente pecaminosa y de maldad. Dice, imponente y temible es, de él mismo procede su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda y de rostros avanzan, recoge cautivos como arena. Se burla de los reyes y de los gobernantes y son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. La respuesta de Dios es, Habacuc, yo no estoy actuando pasivamente, yo estoy activo. Y lo que estaba sucediendo en este tiempo es que había un país que se estaba levantando. Y ese país es el que dice, los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Son Babilonia. El rey Nabucodonosor, los de Babilonia son los que Dios estaba levantando para poder ser un brazo de justicia sobre Judá. Un brazo de justicia sobre Judá. ¿Y quiénes son estos? Pues estos son impíos, son gentes incrédulos, pero Dios aún está trabajando en ellos para hacer una obra. Iglesia, algo que sí el creyente puede siempre tener confianza es que Dios es soberano y Él está activo en la historia del mundo. Siempre lo ha estado y siempre lo va a hacer. Dios tiene todo bajo su control. Dios hace, Dios pone, Dios quita. El mismo Dios que le habló al sol, ponte ahí, a las estrellas, pónganse allá. El mismo Dios que le dice al mar cómo actuarse. El mismo Dios quien causó gravedad para poder nosotros vivir, oxígeno para poder nosotros respirar. Ese mismo Dios sigue activo en llevando su propósito. Nosotros ya sabemos cuál es el final. Nosotros ya sabemos por su palabra, por Apocalipsis, lo que Jesucristo nos enseñó de los tiempos postreros. Nosotros sabemos lo que va a suceder. Dios está en control y Dios está causando todo en este mundo para poder terminar su voluntad para hacerlo. Y aún cuando su gente se duerme, Dios va a levantar a alguien para despertar a su gente. Y quizás el que despierta no va a ser alguien que nosotros nos guste mucho, alguien que va a traer mucha maldad y va a causar mucho terror dentro de nosotros. Y esto es lo que estamos viviendo hoy, que el sistema mundial ha tomado control de lo que la cultura donde nosotros estamos viviendo. Estamos viendo cómo aún hoy, si alguien dice algo de Satanás o de homosexualidad, todos los aplauden. Pero si alguien dice algo de Dios, salte de aquí y se ríen de ti. Hasta ese punto hemos llegado. Esa es la cultura en cual estamos viviendo. Y Dios está levantando, está causando para poder llevarnos de nuevo
a reconocer que estamos necesitados de Él, necesitados de su verdad, y ya tenemos que dejar las filosofías de los seres humanos, necesitamos dejar el poder, la política, necesitamos nosotros tratar de dejar estos lugares, estos puestos, estos asientos, ¿cómo se dice? Los locales políticos para poder traer cambio. Sí, pero para traer cambio tú tienes que dar un centímetro al pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero Dios está obrando y Dios lo va a hacer. Esta gente dice, sus caballos son como de lobo, son como leopardos, son rápidos. Y lo que Dios está diciendo es, ellos están destruyendo y destrozando y ganando toda esta tierra en una manera muy rápida, y nadie puede contra ellos. Es una nación muy poderosa. Dice que ellos se ríen de las fortalezas, porque lo que hacían estos es aumentaban tierra hasta llegar a lo más alto del muro, y luego con toda su fuerza y todo su ejército se iban corriendo sobre esta tierra como este puente, y entraban a poder entrar a las ciudades y derrotar todo, destruir. Pero Dios dice algo muy interesante en el 11, dice, pero ellos serán culpables. No es que Dios está viendo lo que está sucediendo y está diciendo, no, pues está bien porque están haciendo mi trabajo. No. Es que Dios está utilizando la maldad de ellos para despertar quizás a su pueblo para poder regresar a Él, pero a la misma vez ellos van a ser culpables por todo el pecado y la maldad que hicieron. Y Babilonia tuvo que caer, y sí cayó. De hecho, la historia de Nabucodonosor fue un rey que llegó tanto a su orgullo que Dios lo humilló. Él llegó a ser como una bestia en un campo, comiendo como bestia, un rey comiendo como bestia, porque tuvo que ser humillado. Dios dice, no, ellos serán culpables, pero los estoy levantando. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, la primera cosa, hemos dicho, Dios es soberano y está todo bajo su control. La segunda cosa es que como creyentes nosotros podemos confiar plenamente que Dios va a hacer lo que va a hacer. Y que si Él está en control, nosotros podemos tener una paz porque tenemos paz con Él. Pero a la misma vez nosotros podemos también levantarnos contra la maldad y contra el pecado y hablar la verdad hacia los demás. Iglesia, el no decirle la verdad a alguien es odio. El no llamarle la atención a alguien cuando son creyentes o son nuestras familias es odio. El dar un excuso, el dar un centímetro hacia el pecado es odiarlos, no es amarlos. Y nuestro trabajo, así como lo fue de Habacuc, es tomar esto como un oráculo, como una carga del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos que llevar con los demás. Créeme, aquí no queda, aquí no termina. El trabajo que tú y yo tenemos que hacer en casa con nuestros hijos es mucho más. Dios le dice a los israelitas que deberíamos enseñar y instruir, que deberían enseñar y instruir a las generaciones que vienen, a todas las generaciones, de la grandeza de Dios y lo que Él hizo por ellos y su pacto con ellos. Ellos no lo siguieron y no lo hicieron. Nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de impartir la verdad, la palabra de Dios en el corazón de cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, nuestros sobrinos, porque empieza en casa. Ese es otro problema que tenemos, es que pensamos que podemos cambiar el mundo por cambiar el mundo, pero la verdad es que empieza en casa, individualmente. Por eso dije, individualmente has llegado a ser como Habacuc, de estar frustrado y harto con el pecado y la maldad en nuestro mundo. Cuando llegue tu hijo y te diga, mamá, me cae muy bien esta niña y quiero ir a vivir con ella, ¿le vas a decir que sí o le vas a decir, hijo,
¿por qué no vamos y nos sentamos y platicamos lo que dice la palabra de Dios, de cómo debería comportarse una mujer y un hombre que quizás se quieren casar? Yo fui activo sexualmente como joven. Y me acuerdo una vez llegar a casa y estaba una caja de condones. Para usar. Yo no los compré. Estoy harto. Siendo abusado sexualmente como joven. Estoy harto. Y viendo que el enemigo quiere hacer para destruir la familia. Estoy harto. Solo que yo sí sé que Dios está obrando. Y yo tengo la esperanza que un día va a regresar Jesucristo con todo su juicio. Yo sí sé que un día estaré con Él y ya no habrá pecado ni maldad. Yo tengo una esperanza viva que es Él. Y si tú eres creyente, también tenemos esa esperanza. Pero aún viviendo en esa esperanza, ¿cuánto más deberíamos ser nosotros portavoces de verdad para poder tratar de llevar ese evangelio con los demás? Tenemos que responder como hijos e hijas de Dios y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo no voy a participar en esta maldad. Yo no voy a amar al pecado. No le voy a llamar arte ni filosofía. Yo le voy a hablar y llamar lo que es, y es pecado y maldad. Y voy a compartir eso con aquellos que son mi familia. Y voy a vivir de una manera que respalda la verdad de la palabra de Dios y no las mentiras del mundo y la cultura. Que cuando gentes nos vean puedan ver a Jesucristo, quien por medio de su voluntad fue a un momento de injusticia para recibir la justicia de Dios sobre él, para que tú y yo, que fuimos injustos y pecadores, pudiéramos tener la vida eterna. Si Él estuvo dispuesto a hacer eso por mí, yo estoy dispuesto a vivir por Él. ¿Cuántos están hartos y dispuestos a vivir por Él? Vamos a orar. Padre, tu fidelidad, no podemos negar que tú eres fiel a tu palabra. Tú eres fiel siempre a llevar tu voluntad que sea hecha, aún dando a tu Hijo amado Jesucristo como el sacrificio necesario. Lo hiciste, resucitándolo de entre los muertos,
después del tercer día. Tú eres fiel y Padre, pedimos que nosotros podamos llegar a confiar plenamente en ti, aun cuando no entendemos lo que está sucediendo, y ser una portavoz de verdad hacia los demás. Ayúdanos como iglesia a no dar excusas, sino confiar en tu palabra y confrontar el pecado como se debe confrontar, para que todos podamos vivir en tu misericordia que nos lleva hacia el arrepentimiento. Te damos gracias y todo lo oramos en nombre de Cristo Jesús.